Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al directo número 14 de este canal de Reprograma tu vida en el que hablamos cosas que nos van a ayudar a cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver nuestra propia vida, nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Hoy vengo con un directo que para mí es una de las cosas que más me han impactado y que más me gustan, de las que más me gusta hablar. Estoy bastante o muy emocionado por hablaros de esto, porque creo que si tomáis conciencia de lo que vamos a ver hoy, si tomas conciencia de esto, puede que cambie un montón tu visión del mundo que te rodea. Es un tema más metafísico, más intangible, pero que bueno, que creo que con unos ejemplos que vamos a ver también durante la exposición lo vais a entender bastante bien. Os saludo por ahí en el chat. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Sonia. Bienvenidas. Espero que os guste. Y bueno, como sé que leéis a Alain, sobre todo Sonia, sé que estabas leyendo a Alain, no sé cómo tirar con ese libro que hablamos, pues va un poquito por ahí, ¿vale? Cojo un poquito de ahí y otras cosillas que he ido aprendiendo y ya veis cómo os va a gustar mucho. Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de que tu vida es la película que te cuentas. ¿Qué queremos decir o qué quiero decir con esto? Que al final nosotros vivimos nuestra vida en función de cómo la vemos, de las elecciones que tomamos, de lo que creemos conveniente, de lo que los pensamientos, las emociones, los patrones que tenemos ahí instaurados en nosotros mismos, son los que van a hacer que nuestra vida vaya por un camino o por otro. Daros cuenta que al final cada uno de nosotros sí que es cierto que dentro de una normalidad que todos aceptamos, ¿no? Social, unas normas sociales, etcétera, pero al final cada uno vive la vida y las experiencias de una manera. ¿Qué quiero decir con que es la película que te cuentas? Que se puede cambiar. Que si tú decides que tu película es otra, empiezas a tomar acción, empiezas a analizarte y verás cómo puedes cambiar ciertos patrones, ciertas acciones, hasta los pensamientos, las emociones, todo se puede. Lo único que requiere trabajo. Saludo por ahí también a Kaizen, muy buenas tardes. José, Pepe, buenas tardes también, bienvenido. Y nada, sin más empezamos. Vamos a darle cañita. Os traigo por aquí primero pues, un pequeño índice de lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar hablando de la formación de la realidad desde un concepto o de un punto de vista, mejor dicho, más científico. Después, perdón por el lenguaje de hoy, que me va a expresar alguna palabra un poco así malsonante, pero a mí particularmente cuando hay una palabra así que pues suena mal, ¿no? Es como que se me queda mejor. Así que hablemos de nuestras mierdas. Luego veremos cuáles son las mierdas de cada uno. Más tarde veremos cuáles son los hechos, analizaremos qué son los hechos o cómo lo considero yo particularmente. Después las interpretaciones para, penúltimo, ver la realidad, ¿no? ¿Cuál es la verdadera realidad, si es que hay alguna? Y luego los beneficios de asumir todo esto que estamos viendo y que nosotros somos los que nos formamos esa película, ¿no? Que al final es un guión que establecemos y que por mucho que nos queramos salir, al final nuestra vida va yendo por ese camino. Bueno, pues en más empezamos con la formación de la realidad. ¿Cómo se forma la realidad? Bueno, pues esto es como yo lo creo, bien, y como yo lo he estudiado y creo que es bastante clarificante. Vamos a imaginar, ¿vale? Que esto es el cerebro. Más que un cerebro, esto es la cantidad de datos que puede gestionar nuestro cerebro por segundo. Os he puesto este cuadrito y son 400 millones de bits de información por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro, cuando está despierto, tiene capacidad de almacenar de almacenar esta información, ya sea señales visuales, auditivas, sensitivas, olfativas, de todo tipo. Están gestionando 400 millones de bits de información por segundo, pero aquí está lo interesante, aquí está lo importante. El cerebro en su conjunto, en su totalidad, los tres cerebros, o los dos, como lo queréis llamar, el reptiliano, el límbico y el racional, están gestionando esta información. Pero como siempre pasa, y como estamos dominados por la mente subconsciente, ¿cuánta de esta información, de estos 400 millones de bits de información por segundo, vamos a gestionar de manera racional? Vamos a gestionar de manera consciente. Os he puesto aquí un cuadradito y creo que es muy grande. Sería como un puntito. Pero bueno, para que se entienda el ejemplo, me parece que está bien así. De estos 400 millones de bits de información por segundo, vamos únicamente a gestionar de manera consciente 2000. ¿Y qué pasa con toda esta información que está por aquí? Con todo esto que
está en nuestro cerebro, pero que no gestionamos. ¿Y por qué no lo gestionamos? Pues porque sería imposible, nos volveríamos locos y locas si gestionáramos tanta información por segundo de manera consciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Que estos 2000 los seleccionamos, por eso está este cuadrito, entre los 400 millones. Tu mente consciente está únicamente atendiendo a 2000. ¿Y por qué a estos 2000 y no a otros 2000 de aquí o de más allá? ¿Por qué? Porque lo que hace es que él analiza 2000 que tengan relación con algo que ya está grabado en tu interior. Por ejemplo, si tú ves una cosa nueva que no la conoces, es difícil, que a no ser que te digan, fíjate en eso, puede que pases de largo y ni lo veas. Pero si ves algo que te resulta familiar, ya lo vas a analizar y lo vas a comparar. El cerebro funciona por comparación. Tú ves un hecho, lo comparas con algo ya conocido y de ahí sacas las valoraciones, incluso las emociones. Si tú tienes miedo a algo, o tuviste miedo a algo en el pasado y lo ves en el presente, lo que haces es relacionar. Yo esta situación la relaciono con algo de mi pasado que me dio miedo, con lo cual me da miedo ahora también. Así funciona nuestro cerebro. ¿Cuál es el problema de nuestras mierdas? Que cuando sumamos estos 2000 bits de información, que son información neutra, la información es neutral totalmente, los hechos son neutrales, lo veremos después. Somos nosotros, cuando lo sumamos a nuestras mierdas, los que le damos una interpretación. Y ahí se genera mi realidad, ahí se genera tu realidad, cuando sumamos estas dos cosas. Por eso puede que yo, es un ejemplo muy tonto, ¿no?, que pone nuestro mentor muchas veces. Si yo veo que es un día lluvioso, a lo mejor para mí es un mal día. Es un mal día, estoy triste, estoy abatido, no quiero salir a la calle, pero, sin embargo, para un agricultor que lleva 2 meses de sequía, en cuanto ve un día de lluvia, para él es un día maravilloso. El hecho es el mismo. ¿Qué pasa? Que cada uno le suma su mierda en su cerebro y así genera su realidad. ¿Es un día guay o es un día de mierda? Espero que se entienda, creo que es bastante gráfico con el cuadradito, porque yo la primera vez que lo vi con letras y cuando yo me lo hicieron en un cuadro dije, hostia, ahora sí que lo entiendo, claro, por eso mi realidad es esto más lo mío, pero es que a lo mejor otra persona coge un cuadradito de por aquí, de una información que yo ni siquiera he prestado atención, le suma sus mierdas y es que su realidad puede ser totalmente diferente, pero al final lo que hemos percibido los dos es lo mismo a nivel global, ¿no? Esos 400 millones de bits. Bueno, seguimos. Perdona que me enrollo con este tema porque me flipa, como veis. Es una cosa que me encanta. La neurociencia, la ciencia del cerebro, cómo funciona, es una cosa que me encanta. Bueno, ¿y qué son nuestras mierdas? Porque suena así un poco fuerte, pero creo que eso os va a quedar muy bien. ¿Cuáles son estas mierdas? Pues lo primero que tenemos son nuestras creencias. Al final podemos tener unas creencias buenas o unas creencias que no son tan buenas. Y en función de esas creencias vamos a generar nuestra realidad, vamos a generar esa interpretación de la realidad. Hay dos tipos de creencias, las creencias limitantes o irracionales, o las creencias racionales o empoderadoras, cualquiera de las dos, y en función de las que tengas instauradas en tu mente, pues tu realidad va a ser totalmente diferente. Luego tenemos los pensamientos, también van a ir muy en función de las creencias, pero estos pensamientos pues van a generar una realidad totalmente diferente. Luego tenemos los patrones que pueden ser o bien adquiridos por nosotros según nuestra experiencia o bien heredados porque los hemos visto de nuestros padres o porque nos los han inculcado. Muchas veces nos inculcan, hijo, tienes que hacer esto así, y si no lo haces así está mal. Los profesores en el colegio, tienes que hacer esto, no podéis copiar en clase. Bueno, pues eso es una cosa que han dicho ellos, pero al final es un patrón, ¿no? Son patrones que nos instauran y que nosotros pues los damos por buenos y así influyen en nuestra realidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que seamos conscientes de si son patrones, primero, que hemos adquirido nosotros y luego si concuerdan con nuestros valores, concuerdan con lo que nosotros queremos de verdad. Y, en ese caso, si no concuerdan, pues poder cambiarlos. Luego tenemos las emociones. Todo ya sabéis que va muy relacionado, el camino de la formación de la realidad, todos estos factores. Y las emociones también van a ser muy importantes para generar nuestra realidad. Si nosotros ante un hecho que nos da miedo huimos, nuestra realidad va a ser huir, no afrontar la situación. Sin embargo, si podemos cambiar los pensamientos, los patrones e incluso las emociones, ante una situación que antes nos daba miedo y huíamos, probablemente en un futuro podamos pasar primero por quedarnos quietos observándola y después podremos
atacar, entre comillas, esa situación, ¿no? Podemos hacerle frente. Pero si no cambiamos todo esto, al final nuestra realidad, ¿cuál va a ser? Que somos personas cobardes y que huimos ante la adversidad. Muy bien, los valores también. Los valores que tenemos van a ser también muy importantes. También es otra de las mierdas que tenemos instauradas. Hay que tener muy claro cuál es nuestra escala de valores. Esto es una cosa que yo hice hace no mucho tiempo, que empecé a definir mis creencias, no las que tengo instauradas, las creencias que quiero tener y también mis valores, cuáles son para mí los valores importantes, como por ejemplo la autodisciplina, la honestidad, la humildad, la ausencia de ego, ver la realidad no desde mi ego, sino desde un punto de vista más empático, ¿no? La empatía, pues cada uno puede tener los valores que quiera. Y es importante que os los diseñéis a vuestro gusto y que los cumpláis. ¿Bien? Y para eso no hay mejor cosa que la repetición. Te haces una listita, te lo repites todos los días y ya verás cómo al final esos valores pues los vas a cumplir y va a cambiar totalmente tu generación de realidad. Y por último, los juicios, los prejuicios. Todo lo que nosotros tenemos ahí instaurado en nuestra mente, esos juicios hacia pues, lo que hacen los demás, lo que pensamos acerca de la realidad de otras personas, acerca de lo que sucede, pues al final también van a cambiar nuestra generación de la realidad. Los hechos van a pasar por nuestro juicio y cuando los juzguemos ya los vamos a considerar positivos o negativos o neutros. Muy bien, pues ya hemos visto nuestras mierdas, así que ya sabéis, a analizar vuestras mierdecitas, a ver si hay que cambiar algo, no hay que cambiarlo, y os aseguro que todo esto se puede cambiar. ¿Requiere trabajo? Sí, pero se puede. Vamos a hablar de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos, como hemos visto antes, son neutros. Todo lo que pasa son hechos neutros. ¿Qué quiere decir que sean neutros? Que no tienen interpretación, que no se consideran ni buenos ni malos per se. Somos nosotros los que los hemos considerado o les damos esa consideración. Pero también en diferentes culturas y en diferentes épocas. Por ejemplo, antiguamente quemar una bruja, en años, no sé, en la Edad Media, pues era un hecho que era positivo, ¿no? Se hacía por un bien mayor, se sacrificaba una vida de una persona que se pensaba que era perjudicial para el resto y era beneficioso. Ahora mismo quemar a una persona en una hoguera, todos estaremos de acuerdo que está socialmente aceptado, que no está bien. Pero el hecho es el mismo. El hecho es que una persona muere. Antiguamente se consideraba que era por un bien mayor y ahora no. Pero los hechos son totalmente neutrales. Cada uno le damos nuestra interpretación. Y por eso hay que saber y hay que saber respetar y empatizar con aquellas personas, pues simplemente tienen otras mierdas en su mente y la interpretación que le dan es diferente a la nuestra. Y aquí os dejo una frase que para mí es súper relevante, ¿no? Súper reveladora, mejor dicho, que todo lo que sucede puede tener diferentes interpretaciones, pero nosotros elegimos la que más le interesa a nuestra película. Y nuestra película, como hemos visto, es lo que nosotros cogemos de la realidad, con lo que lo comparamos y en función de eso, con qué lo interpretamos, lo que sacamos en definitiva, ¿no? De toda esa información que recibimos. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera realidad? ¿O cuáles son las verdaderas realidades? Ya lo adelanto. Para mí todas son válidas. Cada uno percibe su realidad. Cada una percibe su realidad. Y todas son válidas. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, cogemos un mínimo aporte de información de toda la que tenemos disponible. Con lo cual, si yo estoy mirando hacia un lado y yo veo, pues puedo ver, por ejemplo, puede ser alguna vez, ¿no? Yo veo que está lloviendo, si miro hacia la izquierda, que hay nubes negras, pero si otra persona solo mira hacia la derecha y ve que está soleado, dice, pues hoy va a hacer un gran día. Sin embargo, yo miro hacia la izquierda y digo, no, hoy va a ser un día horrible si miran las nubes. Pero esa persona que solo ve hacia ese lugar no es capaz de ver las nubes, con lo cual para él va a ser un día maravilloso. Con lo cual, según la información que recibamos, todas las realidades pueden ser válidas. ¿Cuál es la verdadera realidad? La que tú decides, la que tu mente decide. Al final, el cerebro se cree tanto la realidad, entre comillas, como la ficción. ¿O acaso cuando nosotros tenemos un sueño, ya sea un sueño alegre, o sea una pesadilla, o sea un sueño triste, no generamos las emociones? No nos levantamos con emociones de ese sueño y decir, hoy estoy triste porque he soñado una desgracia familiar. Hoy estoy contento porque he soñado con algo positivo, he soñado que conseguí un objetivo. Para que veáis que el cerebro le da igual que sea real, que lo esté viendo, o simplemente que esté sucediendo
en ese momento, que él lo esté visualizando. Para él es lo mismo. Así que la realidad es la que nosotros decidamos. Que cambiamos todas nuestras creencias, patrones, pensamientos, emociones, pues nuestra realidad la vamos a decidir nosotros. No es necesario compartirla. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que nuestra realidad sea igual para todos. No es necesario que yo intente establecer mi realidad, o sea, que la intente imponer. No, que no comparta la de otra persona no quiere decir que no la respete o que no la entienda. Yo puedo tener la mía y puedo intercambiar información con otra persona que tiene la suya y no estar de acuerdo, no ver lo mismo, pero no por eso no podemos compartir lo que ve o siente cada uno. ¿Vale? La verdad es una. Sí, a ver, ciertamente Kaizen tiene razón. O sea, la percepción, lo que yo quiero decir es que la realidad, los hechos son unos. Efectivamente, los hechos sí que son unos, que son neutros. Pero luego a nivel emocional, a nivel de pensamientos y a nivel luego de actuar, va a ser en función de lo que tú quieras creerte o como tú quieras interpretarlo, como vas a generar la realidad de cómo te sientes y de cómo actúas. Va más por ahí. Evidentemente, claro, si yo veo una pared blanca, pues es blanca, ¿no? El hecho es ese. Ahora bien, puede gustarte, puede que no, puede parecerte mejor o peor. Los hechos evidentemente son neutrales y son unos. Pero también es cierto que los hechos son muy complejos. O sea, no es tan sencillo como eso, ¿no? De solo yo va era un ejemplo. Pero simplemente el ejemplo de una persona que te dice algo que... Imaginaos que una persona a la que conocéis os dice algo que os hace sentir mal, algo para haceros daño. Ahora bien, tienes dos opciones de interpretarlo. Tu realidad pueden ser dos o tres. Neutralidad, que te da igual. Una, que te siente mal y le ataques a esa persona. Y tres, que entiendas el por qué esa persona tiene esa reacción y por qué te dice eso, que tu realidad sea verte como espejo de esa persona y que le tiendas la mano. Fijaros, de una misma situación podemos tener tres realidades. Depende de lo que tú tengas grabado ahí. A eso me refiero, ¿no? Con la creación de la realidad. ¿Se entiende así? No sé si ha quedado mejor explicado. Bueno, continuamos. Y que puedes cambiarla cuando quieras. Ya hemos visto que si tú cambias tu programación interna, que si cambias todos tus patrones, tus pensamientos, emociones, etcétera, puedes cambiar la verdadera realidad, entre comillas, ¿no? Puedes cambiarla. Puedes cambiar cómo reaccionas, cómo percibes los hechos. ¿Queda bien por aquí? Si hay alguna duda que queréis aclarar, lo ponéis. De vez en cuando voy echando así un relojillo al chat y os leo, ¿vale? Para aclarar alguna dudilla. Vamos a ver ahora, por último, qué beneficios tiene asumir que nosotros generamos nuestra realidad. La aceptación. Ya no solo aceptación de los hechos, sino aceptación de lo que piensan los demás. Lo aceptas desde un punto de vista real. Lo aceptas desde un punto de vista que ya no te hace daño lo que piensen los demás. Si no lo hacemos así, si no aceptamos que hay diferentes realidades y que cada uno genera la suya, siempre vamos a estar actuando desde el ego. Al ego le encanta compararse, le encanta competir, le encanta llevar razón y no va a aceptar. Solamente va a aceptar una cosa, lo que a él le refuerce, lo que él piense, lo que él considere que es oportuno. Y al final, siempre, ¿qué va a pasar? Pues que sí, vamos a juntarnos con X personas que piensen como nosotros, que nos bailen un poco el agua, pero a la hora de la verdad tenemos mucha limitación, porque nuestro ego no nos va a permitir aceptar diferentes cosas y sobre todo, para mí, lo que es más importante y para lo que estamos aquí, es para expandir nuestra conciencia, para abrir mentes y poder ayudar a los demás a que vean la vida de una forma un poco diferente. Así que la aceptación, súper importante. Después la empatía. Aquí es cuando empieza a desarrollarse la verdadera empatía. Yo siempre tenía el concepto de que la empatía era, pues si una persona está mal o bien, compartir sus sentimientos. Digamos, como sentir en parte lo que está sintiendo esa persona. Y no es cierto. O sea, no creo que esa sea la real empatía o la verdadera empatía. La empatía verdadera es cuando entiendes que cada uno percibe las cosas de una manera y eres capaz de entender sus emociones, entender sus pensamientos, aunque no concuerden contigo, aunque tú no lo sientas, pero sí que lo entiendes desde la aceptación. Súper importante también, la empatía real. Después vamos a tener menos discusiones. ¿Cuántas veces se discute
en los bares. Bueno, sin ir más lejos, programas de televisión. ¿Cuántos programas de televisión han sido líderes de audiencia durante mucho tiempo, o a lo mejor no líderes, pero han estado en parrilla muchísimos años, en los cuales era confrontar un bando con otro y que discutieran? Y no digo debatir, digo discutir. Digo de llegar a enfadarte con otra persona simplemente porque tenga una visión de la realidad diferente a la tuya. O sea, no tiene ningún sentido. Si cada uno percibe la realidad de una manera o le da una interpretación diferente, ¿por qué tengo que discutir yo con esa persona? Llegar a un punto en el cual, pues si no conseguimos llegar a un acuerdo, pues cada uno que tenga la suya y ya está, todos contentos. Intentaremos centrarnos en lo que compartamos. Si es que compartimos algo y si no, pues esa persona no estará en tu vida. Pero te va a evitar muchas, muchas discusiones. Cuando tú aceptas, no hay nada por lo que discutir. El problema es cuando entra el ego. Cuando entra el ego y no acepta y no escucha lo que quiere escuchar, es cuando él se defiende, quiere competir y quiere discutir. ¿Emociones más positivas o neutras? Evidentemente. Ahora ya, si a mí una persona viene y me insulta, ya sé que no me está insultando a mí. Es que está soltando sus mierdas sobre otra persona. En este caso soy yo le hago de espejo, seguramente porque o ve en mí algo que él tiene que no le gusta, o ve en mí algo que él no tiene y le gustaría tener, por lo cual su ego lo envidia. Entonces por eso te insultan. Al final daros cuenta, ¿no? Cuando estará muy... Bueno, lleva muchos años, ¿no? Pero el tema de los haters. Al final, ¿qué es un hater? O sea, una persona que invierte o pierde su tiempo en ver un contenido de alguien, o en ver algún vídeo, o algún comentario, o lo que sea, simplemente para criticarlo, daros cuenta de la incongruencia. O sea, si yo no hay algo que no me gusta o que me parece mal, pues simplemente no lo veo. Pero no lo critico, o sea, no lo veo y lo critico. Entonces, ¿por qué esa persona ve ese contenido? Porque o bien hay algo ahí que le gusta que él no tiene, o al revés, o hay algo ahí que está viendo que él lo necesita ver porque le hace darse cuenta de algo. Lo único que en vez de mirar hacia adentro y decir, hostia, ¿por qué me pica a mí lo que dice este tío o esta tía? ¿Por qué lo que dicen en este canal a mí me hace sentir cosas que no me gustan? Si miraras hacia adentro, podrías estudiarte, podrías cambiar esas creencias, podrías cambiar esos patrones y que ya, o bien, reconocer que te gusta o reconocer simplemente que te ha proporcionado algún beneficio. Reconocer que te ha servido para crecer, para mejorar. Cuando tenemos emociones más negativas es cuando más cuando más atención tenemos que prestar. Ahí pasa algo. Si algo me pica mucho, pasa algo, pero no fuera, sino dentro. Y por último, aprendizaje y crecimiento. Fijaros, ¿no? Si en vez de cerrarnos en banda de lo que piensan los demás, de criticar, simplemente escuchamos y aceptamos, es decir, vale, ¿tú por qué ves la realidad de esta manera? ¿Por qué la percibes así? Y eres capaz de abrirte y de atender y escuchar lo que la otra persona tiene que decir, igual aprendes algo. A lo mejor no comulgas con el 50, el 60, el 80 o el 100%, da igual. Pero igual de lo que él te dice o ella te dice, pues coges algo que te pueda interesar. Pero tienes que tener primero esa aceptación, esa empatía, primero todo lo anterior. No querer discutir y a partir de ahí seguramente que puedas aprender y puedas crecer. Y es más, yo a todas las personas que han pasado por mi vida y con las que peor lo he pasado, amigos, o parejas, familiares incluso, ¿no? Que he tenido experiencias negativas, entre comillas, al final ahora son las que más valoro. Para mí han sido mis grandes maestros. He tenido otros maestros también que he aprendido desde otro punto de vista, desde la conciencia, pero ha habido otros maestros que han venido y maestras a enseñarme desde el dolor. Yo no he querido abrir mi conciencia, no he querido aceptar, no he querido abrirme. No te preocupes, pues te vamos a dar dolor. En su día, pues les critiqué, les insulté y les puse hasta velas y todo para que les pasaran desgracias, ¿no? Pero bueno, eso es broma. Pero para que lo entendáis, ¿no? Ahora lo veo como maestro, no le guardo ningún rencor, todo lo contrario. Han sido de las personas de las que más he aprendido. Fijaros, ¿no? Cómo cambia la percepción de una realidad a otra. Y nada más por aquí. ¿Qué os quiero recomendar? Que os convirtáis en los directores de vuestra propia película. Que si queréis se puede cambiar. Yo particularmente, aquí me abro un poco. Yo siempre, sobre todo cuando era más joven, cuando era un poco más
iniciando la edad adulta, yo decía, yo soy muy radical, yo blanco o negro, o me quieres o me odias. Y yo soy así y no voy a cambiar, las personas no cambian. Vaya si cambian. ¿Cuál es el problema? Que es difícil cambiar, que requiere trabajo, que requiere introspección, que requiere mirar tus sombras, te requiere mirar dentro. Y eso es difícil porque al principio pues es muy chocante y puede doler. Pero si queréis se puede. Y aquí estoy yo para pues intentar daros ese farito, ¿no? Ese farito que pueda guiaros a esa expansión de la conciencia para que cambiéis un poco cuál es vuestra realidad. Y nada más por aquí. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Ya son 14 semanas. Y nada, esto no va a parar. Yo voy a seguir con esto porque me encanta. Me alegro mucho de que estéis aquí todas las semanitas. Sé que también hay otras personas que lo ven luego en diferido por el horario. Y nada, pues seguimos adelante, seguimos con el contenido. Y lo dicho, muchísimas gracias. Sea cualquier dudilla, cualquier cosita que necesitéis, pues ya lo sabéis, tenéis el chat de la comunidad privada. Y si os queréis unir, pues en la descripción del vídeo pues también tenéis el enlace. Sin más, que tengáis una buena semana. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y a seguir aprendiendo, a seguir leyendo y a seguir expandiendo esa conciencia y ayudando a otros a hacerlo, que es lo más importante. Para eso estamos aquí, chicos. Que tengáis una feliz semana.